¿Alguna vez te has despertado con la certeza fría y absoluta de que si ahora mismo desaparecieras, si te esfumaras de tu cama sin dejar una nota, nadie, absolutamente nadie, notaría tu ausencia hasta que fuera demasiado tarde? No me refiero a un par de horas o un día. Me refiero a que pasarían semanas enteras, quizás meses, antes de que alguien se detuviera a nombrar tu rostro o a pronunciar tu nombre sin sentir que le falta algo. Es una sensación horrible, esa de saberte prescindible, y es justo con esa clase de olvido lento, premeditado y profundo que la pensión en Guanajuato se alimentaba en 1934. Piensa en Guanajuato en aquel entonces. No la ciudad vibrante y turística que conoces hoy, sino una masa de piedra colonial, apretada en un cañón, donde las luces eléctricas eran escasas y el silencio de la noche se sentía más pesado que las rocas de sus cerros. El año era 1934. La revolución había terminado oficialmente, sí, pero la sombra de la inestabilidad aún se cernía sobre el país. Era una época de viajeros solitarios, de hombres que se movían buscando trabajo o escapando de deudas, de gente que prefería el anonimato de un cuarto alquilado a la calidez forzosa de la familia. Y para esos hombres, para esas almas desprendidas, existía una pensión particularmente discreta, encajada en un callejón tan estrecho y torcido que el sol solo lo visitaba un par de horas al mediodía, dejando el resto del día envuelto en una penumbra húmeda y eterna. Esta pensión no tenía un nombre visible. Era solo una puerta antigua de madera maciza, siempre entreabierta, que olía a cera vieja, a humedad de piedra y a un dejo persistente de clavo y lirio, un aroma dulce pero nauseabundo que prometía quietud. La gente la llamaba, cuando la llamaba, simplemente la casa de la abuela, aunque ninguna abuela viviera ahí, excepto quizás la dueña, doña Remedios, si es que Remedios podía ser descrita con un término tan amable y reconfortante. Doña Remedios era una mujer alta, flaca y de movimientos lentos, como si el aire le costara un esfuerzo físico considerable. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y nunca parpadeaban. Cuando te recibía, su saludo era monótono, más una afirmación que una pregunta. «Usted viene a quedarse un rato, ¿verdad?» Y al decir un rato, el tiempo se estiraba, se volvía elástico y confuso en su boca. Los huéspedes que llegaban eran siempre los mismos, hombres de mediana edad, algunos estudiantes taciturnos que habían fracasado en sus exámenes, viudos recientes que buscaban una tregua del luto, o simplemente esos individuos que parecen haber perdido la capacidad de mirar hacia adelante. Buscaban un refugio, un lugar donde el mundo exterior no pudiera encontrarlos. Y la casa de la abuela ofrecía exactamente eso, un aislamiento tan perfecto que al cruzar el umbral comenzabas a dudar si el mundo exterior seguía existiendo. Pero aquí está el gancho, el detalle que al principio era solo una curiosidad, pero que con el tiempo se convirtió en un escalofrío que te recorría la espina dorsal hasta la médula. Los huéspedes de doña Remedios tenían la peculiar costumbre de olvidar volver. No es que murieran o huyeran de madrugada, simplemente pagaban por una semana o un mes, se instalaban y un buen día doña Remedios notaba sin alarma que ya no bajaban a comer, que la llave de su habitación permanecía colgada en el tablón, o que su cama no había sido deshecha en días. Lo más inquietante era que sus pertenencias esenciales siempre se quedaban. El cepillo de dientes, el maletín de documentos importantes, la fotografía en sepia de la esposa, el reloj de bolsillo, cosas que nadie dejaría atrás si planeara un escape o una partida súbita. Se esfumaban, sí, pero dejaban migajas personales, como si se hubieran desmaterializado justo en el momento en que se disponían a continuar con su día.
La pensión operaba con una lógica propia, ajena a la prisa y la memoria de la vida en la superficie. Los cuartos eran pequeños, pero limpios, iluminados por bombillas tenues que proyectaban sombras largas y nerviosas sobre las paredes tapizadas con un papel pintado descolorido, cuyo patrón, si lo mirabas fijamente, parecía moverse lentamente, ondulándose como el agua estancada. Si has estado en Guanajuato, conoces la sensación de la piedra, cómo absorbe el sonido. En la casa de la abuela, esta característica se magnificaba. El silencio no era la ausencia de ruido, era una presencia física pesada que presionaba tus tímpanos hasta hacerlos zumbar. Era el sonido de la expectación. A veces, en medio de la noche, jurabas escuchar un murmullo lejano, como si 20 personas estuvieran hablando en voz baja a través de una pared de concreto de 1 metro de grosor. Pero si te levantabas a investigar, si te atrevías a poner el oído contra la puerta pesada de tu habitación, el silencio volvía, brutal y completo, envolviéndote hasta que te sentías ridículo por haberte alarmado. Aquí es donde comienza la incomodidad, donde el miedo deja de ser una historia y se vuelve una sensación interna. Si estás solo ahora, mirando esta pantalla, te pido que escuches con atención, porque lo que te voy a contar no solo es sobre la gente que desapareció, sino sobre cómo la mente empieza a fallar cuando se enfrenta a una anormalidad tan sutil. Si sientes un escalofrío, o si tienes la urgente necesidad de voltear a ver si la puerta de tu cuarto está bien cerrada, no te detengas. Sigue aquí, es mejor que termines de escuchar esto. Y si te atreves a llegar hasta el final de las 3 partes de esta historia, quizás deberías suscribirte ahora. Es una especie de pacto de silencio, un acuerdo necesario para protegernos de lo que la pensión representa. Volvamos a la atmósfera de la pensión. Lo más notorio, aparte del silencio opresivo, eran los relojes. Había por lo menos 5 relojes de péndulo en el pasillo principal y en la pequeña sala de estar. Ninguno de ellos marcaba la hora correcta. Algunos estaban detenidos, con las manecillas inmóviles, como si hubieran capturado el tiempo de manera permanente. Pero otros, y estos eran los peores, sí se movían, pero se movían mal. Sus tic-tacs estaban desincronizados, creando una cacofonía de ritmos rotos, o peor aún, se movían hacia atrás por unos segundos antes de avanzar de golpe. Sin embargo, todos los días, sin falta, doña Remedios los detenía a la misma hora, las 3:17 de la mañana. Y a las 6 de la tarde los volvía a poner en marcha, aunque nunca en la hora real. ¿Por qué esa hora? Nadie lo sabía. Pero el efecto psicológico era devastador. Los huéspedes que pasaban mucho tiempo dentro comenzaban a perder la noción del tiempo externo. Las mañanas se sentían idénticas a las tardes, los días se fusionaban en una masa gris y monótona. Alguien que llevaba 10 días creía llevar solo 3, y alguien que planeaba quedarse una semana se sorprendía al descubrir, al ver su calendario personal, que ya había pasado un mes entero. La pensión no solo ofrecía refugio, ofrecía un estancamiento temporal que erosionaba la voluntad de vivir. Hablemos de uno de esos huéspedes. Llamémoslo Octavio, un ingeniero textil que llegó a Guanajuato en el verano de 1934, buscando invertir en una de las pocas fábricas que seguían operando. Octavio era un hombre metódico, organizado, de esos que llevan corbata incluso para dormir. Necesitaba un lugar tranquilo para trabajar en sus planos, y doña Remedios le dio la habitación número 7, justo al fondo del pasillo principal, frente a una puerta que, según ella, no llevaba a nada. Octavio pasó los primeros días inmerso en su trabajo, pero la pensión, silenciosa como era, pronto comenzó a influir en él.
lo primero que notó fue la luz. Aunque era mediodía, la luz que entraba por su ventana siempre parecía la de un crepúsculo perpetuo. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra, pero su estado de ánimo se hundió. Dejó de afeitarse todos los días. Un cuaderno que había traído para anotar ideas innovadoras se llenó, en cambio, de garabatos sin sentido y frases repetitivas. El tiempo no avanza, solo espera. Lo segundo que afectó a Octavio fue el rumor de los otros huéspedes. Nunca los veía. Solo escuchaba las puertas cerrarse con suavidad y ocasionalmente un ligero roce de pasos descalzos en la alfombra raída del pasillo. Pensó que eran fantasmas, o quizá que doña Remedios mentía sobre cuánta gente se alojaba allí. Pero una noche decidió tender una trampa a su propia paranoia. Dejó una pequeña cinta de papel justo debajo de la puerta de su vecino, la número 6, antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, la cinta seguía allí, intacta. Nadie había salido ni entrado. Sin embargo, cuando le preguntó a doña Remedios si el señor de las 6 había bajado a desayunar, ella respondió con esa sonrisa fina y estática, casi momificada. Oh, sí, claro que bajó. Hace un rato, pero parece que ha olvidado cómo hablar. Octavio se sintió tonto, pero la respuesta de doña Remedios era demasiado vaga para ser una mentira normal. Era la clase de cosa que solo dices cuando estás muy acostumbrado a la rareza. La escalada de tensión en la pensión era siempre así, lenta, progresiva, basada en la negación de los sentidos. El peor efecto psicológico era el de la vigilancia. Todos los que pasaban más de una semana en la casa de la abuela sentían que no estaban solos, incluso en la oscuridad total de sus habitaciones. Sentían que algo, invisible y paciente, estaba observándolos, no con malicia, sino con una curiosidad insidiosa, como si esperara el momento exacto en que soltarías la última cuerda que te unía a la realidad. Si te relajas demasiado en esa pensión, si dejas que el silencio y la oscuridad te envuelvan, pierdes la noción de dónde terminas tú y dónde empieza la casa. Octavio notó que esta sensación era más fuerte cerca de la puerta del fondo, la que supuestamente no llevaba a nada. Era una puerta de hierro forjado, cubierta con una gruesa capa de óxido que manchaba todo lo que tocaba. Una noche, incapaz de dormir, y con el tic-tac disonante de los relojes como única compañía, caminó descalzo por el pasillo. La sensación de ser observado era tan intensa que sintió un dolor sordo en la nuca. Llegó a la puerta de hierro. El óxido tenía un color casi granate. Se inclinó y notó algo perturbador. El suelo de cemento bajo esa puerta estaba ligeramente pulido, como si cientos de pies descalzos lo hubieran frotado suavemente a lo largo de décadas. Esto contradecía la afirmación de doña Remedios. Si no llevaba a nada, ¿por qué el desgaste? Y justo entonces, cuando su mano dudó sobre tocar el frío hierro, Octavio escuchó algo al otro lado. No un paso fuerte, ni un grito. Era el sonido de alguien respirando. Una respiración superficial, lenta, pero innegablemente humana. Y lo que es peor, la respiración no era constante. Parecía irse por unos segundos, como si el individuo se hubiera olvidado de hacerlo, y luego regresaba con un jadeo silencioso, casi un suspiro de alivio por haber recordado la función más básica de la vida. Octavio se retiró inmediatamente temblando. Volvió a su cuarto y se quedó despierto, contando los tic-tacs erráticos, luchando contra la necesidad abrumadora de olvidar la respiración que había escuchado. Esa noche entendió algo fundamental sobre la pensión. La gente no se iba porque quisiera. La gente se quedaba porque, poco a poco, la pensión les robaba la voluntad y la necesidad de irse. Les quitaba el propósito, la meta, el recuerdo de por qué habían llegado en primer lugar.
El proceso de olvido era transformador, no era una muerte violenta, era una erosión mental. Cuando los huéspedes dejaban de bajar a comer, no era porque estuvieran muertos, era porque la casa les había convencido sutilmente de que comer no era importante. Cuando dejaban sus pertenencias esenciales, era porque la casa les había susurrado que ya no necesitaban esas herramientas para el mundo exterior. El mundo exterior, después de todo, se había vuelto irrelevante. El miedo más grande que podemos sentir es el de perdernos a nosotros mismos mientras aún existimos, y ese era el gran secreto de Doña Remedios y su pensión en Guanajuato. Octavio se dio cuenta de que no solo los huéspedes olvidaban regresar al mundo exterior, sino que el mundo exterior también empezaba a olvidarlos a ellos. Doña Remedios tenía una habilidad sorprendente para manejar la correspondencia. Si llegaba una carta, ella la retenía por días, a veces semanas, hasta que la carta se sentía inútil. Y si alguien llamaba a la puerta preguntando por un huésped, Doña Remedios siempre respondía con una calma perfecta que la persona mencionada acababa de irse hace apenas unas horas. Nadie insistía. La gente de 1934 estaba demasiado ocupada con sus propias vidas para cuestionar los destinos de hombres que ya habían elegido el camino de la sombra. Octavio tenía que salir. Sabía que si se quedaba un día más, su cuaderno de ingeniero se convertiría solo en garabatos, y que la única cosa importante en su vida sería la respiración intermitente que venía de detrás de la puerta de hierro. Decidió que al amanecer, antes de que Doña Remedios se levantara y los relojes comenzaran su danza insana, él haría su escape. Empacó su maletín en la oscuridad. El peso de sus cosas le recordaba su identidad, su trabajo, su vida fuera de esos muros. Pero cuando se dispuso a irse, sintió una resistencia física, no una fuerza que lo empujara, sino una pesadez abrumadora en sus extremidades, una pereza mental que le gritaba que el esfuerzo de caminar hasta la puerta principal no valía la pena, que el colchón duro y viejo era el único lugar seguro del universo. Luchó contra esa inercia. Logró ponerse el saco y salir de la habitación. Al cruzar el umbral, justo frente a la puerta número 6, la de su vecino silencioso, Octavio sintió que un fragmento de su memoria se desprendía. Intentó recordar el rostro de su esposa. Solo vio una mancha borrosa. Intentó recordar su destino final en Guanajuato. Nada. Solo la neblina. En ese momento de confusión, cuando ya estaba a mitad del pasillo, listo para correr hacia la calle, escuchó un sonido. No venía de la puerta de hierro ni de los relojes. Venía del cuarto de Doña Remedios, que estaba justo al lado de la escalera principal. Era un sonido suave, rítmico, como si alguien estuviera puliendo algo con extremo cuidado y lentitud. Octavio se detuvo. La curiosidad, esa debilidad humana, lo atrapó. Se acercó a la puerta de madera de la dueña, una puerta que siempre estaba cerrada. Puso el oído y el sonido se hizo más claro. Era como si estuvieran puliendo vidrio o metal muy fino. Y entonces Doña Remedios tarareó. Su tarareo no tenía letra, solo una melodía antigua y repetitiva que giraba sobre sí misma, una espiral musical que prometía la eternidad. Mientras tarareaba, la mujer se detuvo en el pulido y dijo una sola frase, con esa voz monótona que parecía venir de un pozo seco. Uno menos que debe preocuparse por regresar. Octavio se congeló. Pensó en los cepillos de dientes abandonados, en los documentos olvidados. Pensó en el dolor sordo de su propia nuca, en la falta de memoria reciente. Comprendió. Doña Remedios no era la guardiana de la pensión. Ella era la coleccionista.
Ella no solo esperaba que los huéspedes se olvidaran, ella activamente los ayudaba a hacerlo, puliendo el último vestigio de sus vidas externas hasta que quedaba liso e inofensivo. Octavio, consumido por el terror, tuvo una reacción visceral. No pensó, no planeó, corrió, bajó los escalones de mármol frío, sintiendo el aroma dulce de clavo y lirio, asaltarlo con más fuerza. Abrió la puerta principal, que rechinó apenas, y salió. Salió a la calle oscura de Guanajuato, al aire frío de la madrugada. No miró hacia atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y solo se detuvo cuando llegó a la Plaza de la Paz, bajo el primer chorro de luz amarilla de un farol. Estaba a salvo. Había escapado. Pero al revisar su maletín, al sentir el pulso agitado, notó un detalle crucial y terrible. Aunque había empacado toda su vida, había dejado algo en la habitación número 7. Su reloj de pulsera, su reloj de oro, herencia de su padre, que marcaba la hora exacta y real. Se le quedó un nudo en la garganta. Sabía que doña Remedios ya lo tenía, y que en unas horas, cuando los relojes se detuvieran a las 3:17, ese reloj se convertiría en otra pequeña joya pulida en la colección de olvido de la dueña. Y sabía que, de alguna manera, ese reloj era una especie de ancla para la memoria. Ahora que estaba dentro, el olvido de Octavio sería mucho más rápido y profundo. Octavio nunca regresó a Guanajuato, nunca habló de la pensión con nadie, y con el paso del tiempo, incluso la anécdota de esa semana se fue desdibujando en su mente hasta convertirse en un sueño febril. Pero la pensión se quedó ahí, en ese callejón de sombra perpetua, esperando al próximo viajero solitario, al próximo hombre que buscara anonimato y quietud, esperando al próximo que olvidaría por qué había llegado y, por lo tanto, olvidaría cómo marcharse. Y ahora, mientras miras tu propia puerta y sientes el peso del silencio que te rodea, pregúntate si estás seguro de que la llave que tienes es la que abre el camino de salida, o si es la que sella tu olvido. ¿Alguna vez te has despertado en la oscuridad más profunda, con esa certeza helada de que lo más valioso que posees, tu identidad, tu historia, está siendo lentamente extraído de ti, sin sangre, sin dolor, solo con un olvido abrumador? Piensa en ello. No hablo de olvidar dónde dejaste las llaves. Hablo de la terrible conciencia de que la persona que fuiste ayer ya no es la persona que eres hoy, y que el cambio no vino de una decisión, sino de una erosión lenta e implacable. En la pensión de Guanajuato, en ese año de 1934, el olvido no era un accidente. Era el plato principal servido con cada cena silenciosa. Si la primera parte fue el asombro por el patrón de los que no volvían, esta segunda parte debe ser la inmersión en la textura de ese olvido. Debemos entender cómo era para los huéspedes esa lenta transformación en meras sombras habitando habitaciones prestadas. Imagina entrar por esa puerta y, sin saberlo, firmar un contrato donde la única cláusula obligatoria es que todo lo que importa se desvanecerá antes de que puedas terminar de desempacar tu maleta. La pensión no necesitaba trucos de magia ni fantasmas ruidosos para infundir el terror. Le bastaba con el silencio y la insistencia de sus detalles. La atmósfera era tan pesada que casi se podía masticar. No era solo la humedad de Guanajuato filtrándose por los muros de piedra, era una humedad antigua, impregnada del lamento callado de cientos de recuerdos perdidos. Cada rincón, cada viga de madera oscura, parecía haber absorbido la esencia de los propósitos abandonados. Los huéspedes que llegaban, artistas fracasados, comerciantes de paso, estudiantes desilusionados, traían consigo una promesa, una misión, pero esa promesa se volvía borrosa apenas cruzaban el umbral principal,
¿Y sabes cómo empezaba? No con un gran evento, sino con la negación de la luz. Las ventanas de la pensión, incluso durante el mediodía más brillante de la sierra, tenían una cualidad extraña. No dejaban pasar la luz, sino que la filtraban, la volvían ocre, vieja, como si el sol mismo hubiera envejecido 50 años al tocar el vidrio. Dentro, la vida se movía a un ritmo artificial, lento, somnoliento. Los primeros síntomas eran banales. El señor Ruiz, que había venido a Guanajuato para escribir el gran tratado sobre minería que lo haría famoso, de repente no podía recordar el nombre de las vetas que debía estudiar. El estudiante de medicina, el joven Vargas, que había llegado lleno de ambición por la anatomía, empezó a olvidar los nombres de los huesos del cuerpo humano, esos nombres latinos que había memorizado con tanta disciplina. La mente se convertía en un pasillo largo y mal iluminado. Tú sabes que la información está ahí, pero cada vez que tratas de alcanzarla, la luz se apaga justo antes de que puedas verla. Y luego estaba doña Elena, la anfitriona. Su papel no era el de una villana de ópera, no gritaba ni amenazaba. Su presencia era infinitamente más opresiva porque era totalmente pasiva. Ella simplemente estaba. Sus ojos, siempre semicerrados, parecían mirar a través de los huéspedes directamente al espacio vacío que pronto ocuparían. Nunca preguntaba por los planes de viaje, ni hacía preguntas personales. Parecía saber que los planes eran irrelevantes, que en esa pensión el futuro se reducía a las siguientes 12 horas. Cuando doña Elena entregaba la llave, el tintineo no era de metal contra metal, sino un sonido seco, casi de huesos. Ella tenía una manía: pulir y limpiar. No limpiaba la pensión en sí, limpiaba las superficies de caoba y cedro con un esmero que rozaba la obsesión. Pero no buscaba brillo. Parecía estar puliendo el pasado, alisando la memoria del lugar, frotando y frotando hasta que la madera, al igual que la mente de los huéspedes, quedara lisa, vacía, dispuesta a ser olvidada. Escucha con atención, porque si has llegado a este punto de la narración, es porque sientes esa misma frialdad en el ambiente, esa inquietud que te dice que algo no cuadra. Si esta historia te atrapa y reconoces ese miedo lento y arrastrado, te pido que hagas un pacto de silencio ahora mismo. No te vayas. Quédate hasta el final. No estamos seguros aquí, pero al menos estamos juntos en esta oscuridad. Si te suscribes y te quedas, hacemos que el silencio de la pensión no nos reclame antes de tiempo. Continuemos, adentrándonos en las habitaciones. La habitación de un huésped es su refugio. En la pensión era una prisión revestida de comodidad engañosa. Las camas eran demasiado blandas, los colchones parecían succionar la voluntad de levantarse. Los huéspedes se daban cuenta de que pasaban horas, a veces mañanas enteras, mirando el techo, no pensando ni planeando, solo mirando el techo agrietado, hipnotizados por las manchas de humedad que nunca formaban una figura reconocible, solo un caos grisáceo e infinito. El miedo comenzaba a manifestarse de formas extrañas. Los hombres que eran metódicos y ordenados, de repente dejaban de doblar la ropa. Sus maletas permanecían a medio desempacar durante días, semanas, como si la acción de desempacar fuera la declaración final de una estancia que ya no querían honrar. Empezaban a comer menos, a hablar menos, a ducharse con menos frecuencia. La autoconciencia, el motor que nos impulsa a mantenernos presentables para el mundo, era lo primero que se apagaba. ¿Para qué preocuparse por la apariencia si el mundo exterior comenzaba a sentirse tan lejano y tan poco importante? El joven Vargas, el estudiante de medicina, tuvo el peor de los choques psicológicos. Una noche, justo antes de intentar dormir, se levantó y se miró al espejo que doña Elena había colocado estratégicamente sobre el tocador. El espejo era viejo,
de cristal biselado que distorsionaba ligeramente la imagen, como una mala broma. Vargas se dio cuenta de que no podía recordar cómo se veía su padre. Intentaba forzar la imagen. ¿Tenía bigote? Su cabello era claro u oscuro. La imagen se resistía. Era como arena entre los dedos. La desesperación creció. Los huéspedes empezaban a escribir cartas frenéticas a casa, intentando aferrarse a lazos que ya sentían que se rompían. Pero al releer las cartas antes de sellarlas, notaban algo terrible. Las palabras se sentían vacías. Describían sentimientos y rutinas que ya no existían. Escribían sobre el amor que sentían por sus esposas, pero al terminar la frase, ese amor se sentía como una cita en un libro, algo ajeno, algo que alguien más había sentido. La pensión actuaba como un filtro. Todo lo que venía de afuera, todo recuerdo, toda emoción compleja se volvía monótono al tocar el aire viciado de ese lugar. Lo peor, sin embargo, era el sonido. La pensión estaba situada en una calle tranquila, y Guanajuato de noche se convierte en una tumba de piedra. El silencio era casi total, denso, pero en ese silencio absoluto, a las 3 de la mañana, un sonido mecánico y repetitivo perforaba la quietud. Un tic-tac, fíjate bien, un tic-tac, no de un reloj de pared, sino uno bajo, como si viniera de dentro de los muros o de debajo del suelo. Era el sonido de algo midiendo un tiempo que ya no era humano, un tiempo que solo existía para el olvido. Los huéspedes se tapaban los oídos, intentaban ignorarlo, pero el tic-tac era persistente, una promesa de que el tiempo, aunque no avanzaba para ellos en términos de propósito, sí avanzaba inexorablemente hacia la anulación. Y luego venía la etapa de los sueños. Los sueños en la pensión eran el terror en su forma más pura. No había monstruos, ni persecuciones, ni sangre. Los sueños eran rutinarios, interminables, absurdamente aburridos. Soñaban que estaban doblando sábanas una y otra vez, que caminaban por la misma calle por la eternidad sin llegar a la esquina, que contaban granos de arena. Al despertar, el cansancio no era físico, era un cansancio existencial. La mente estaba agotada de la repetición inútil. En un intento desesperado por aferrarse a la realidad, algunos huéspedes, como el señor Ruiz, se atrevían a explorar los pasillos de noche. Eran pasillos estrechos, con una iluminación tan tenue que las esquinas siempre estaban engullidas por la sombra. Caminar por ese pasillo era como caminar por una vena oscura, y siempre había ese hedor. No era putrefacción, era un olor a óxido y polvo de talco, un aroma que evocaba la limpieza de un lugar que nunca fue realmente limpio. En esos paseos nocturnos, los huéspedes tenían encuentros extraños, no con fantasmas, insisto, sino con ellos mismos, en el futuro cercano. Veían por un instante fugaz, al doblar una esquina, la espalda de un hombre que era de su misma estatura. Vestía una bata deshilachada igual a la suya y caminaba con la misma cojera leve que ellos tenían. Pero al parpadear, el hombre se había desvanecido. No eran fantasmas, eran proyecciones de su propio yo a punto de ser olvidado. Estaban viendo la persona en la que se estaban convirtiendo. Un habitante silencioso, sin rostro, una parte más del mobiliario emocional de la pensión. La revelación llegaba cuando dejaban de intentar recordar. Era un momento de paz terrible. El señor Ruiz se dio cuenta de que, si no recordaba a su esposa y a sus hijos, ya no sentía la punzada de la culpa por haberlos dejado. Si no recordaba su tratado de minería, no sentía la presión del fracaso. La pensión de 1934 no robaba a la gente, las despojaba de la carga, la despojaba de la identidad, de la responsabilidad y del dolor. Al final, no volvían porque ya no recordaban por qué tenían que volver.
Sus vidas anteriores eran vistas como sueños ajenos, obligaciones innecesarias. Se convertían en criaturas sencillas. Solo necesitaban comida, una silla de madera dura y el silencio para que ese tic-tac infinito les hiciera compañía. Doña Elena, la silenciosa anfitriona, simplemente recogía los despojos. Cuando el huésped finalmente dejaba de vestirse, de hablar, de salir de su habitación, ella se acercaba, tocaba la puerta con su nudillo seco y simplemente entraba para llevarse las pertenencias que ya no eran importantes, los libros con anotaciones, la fotografía de un ser querido, el reloj de bolsillo. El huésped, sentado en la cama, la miraba con ojos ya vacíos, sin resistencia. Era como quitarle la cáscara a un fruto que ya se había secado por dentro. La última etapa, la etapa del olvido total, era cuando el huésped salía de la habitación no para irse de la pensión, sino para integrarse a ella. Se sentaban en el patio interior, bajo ese cielo de Guanajuato que veían pero no registraban, y esperaban. Esperaban sin saber qué esperaban. Esperaban a convertirse en el siguiente muro, la siguiente sombra, el siguiente olor a óxido. Imagina esa escena, un patio lleno de gente inmóvil, sentada en silencio, cada uno siendo el fantasma del otro, una congregación de almas en pausa que han renunciado a la narrativa de su vida, y la pensión seguía operando. La habitación del recién olvidado era limpiada por doña Elena, quien pulía la madera hasta que el rastro de la memoria del inquilino anterior era completamente borrado. Y luego, esa misma tarde, llegaba un nuevo viajero, agotado por el camino, buscando un refugio barato y discreto, sin saber que el refugio era en realidad el lugar donde se le enseñaría a ser nadie. Si has escuchado hasta aquí, si has sentido esa inquietud que se arrastra por la médula, es porque la historia de Guanajuato de 1934 no es solo una anécdota lejana, es la sombra de un miedo muy real, el miedo a ser irrelevante, a que tu vida se deshaga en detalles inútiles hasta que dejes de tener sentido para ti mismo. Quizás, incluso ahora, mientras estás sentado en la penumbra, viendo o escuchando esto, has notado una pequeña cosa. Un olor que no debería estar ahí. Un tic-tac débil que no pertenece a tu casa. No mires a tu espalda, no ahora. Solo concéntrate en lo que acabamos de compartir. Si crees que compartimos este momento y que has sentido la presencia opresiva de ese silencio, dímelo. Escribe "No estoy solo" o simplemente "lo escuché" en los comentarios. Confirma que la pensión no ha conseguido silenciarnos a los dos. Y si conoces a alguien que está solo ahora mismo, alguien que podría estar sintiendo este tipo de desvanecimiento silencioso, comparte esto con ellos. No dejes que lo vean sin compañía, porque el verdadero terror de la pensión de Guanajuato no era que la gente desapareciera, sino que estaban ahí todo el tiempo, tan cerca. Los que se quedaban eran los que habían olvidado cómo irse, los que esperaban en el patio, volviéndose lentos, volviéndose parte de la piedra fría. Y si alguna vez pasaste por un lugar, un pasillo oscuro, o te quedaste en una casa antigua, donde el silencio era demasiado perfecto, sabes de lo que hablo. Sabes que esa quietud no está vacía. Esa quietud está esperando que tú también olvides por qué tienes que irte. Mira tus manos. ¿Estás seguro de que recuerdas tu nombre completo? Míralas de cerca. Son las manos de la persona que eras esta mañana. ¿O ya sientes el peso de esa humedad antigua de Guanajuato sobre ellas? El tic-tac continúa, y no está afuera, está justo debajo de tu propia piel. La opresión ya no venía de fuera, sino del tuétano mismo. ¿Lo entiendes? Habíamos pasado de observar la desgracia de otros huéspedes a sentir cómo ese mismo sopor pegajoso se adhería a la propia piel, justo donde termina la voluntad. Si has llegado hasta aquí,
Es porque sientes curiosidad, pero recuerda que en estas historias la curiosidad es el primer ladrillo que usa la casa para sellar tu salida. Escucha bien, porque esto es lo que no te contaron de Guanajuato en 1934. El último hombre que logró mantener una astilla de lucidez, digamos que era un viajero de Aguascalientes, un tal don Ezequiel, había comprendido que el problema no eran las puertas cerradas o las rejas, sino la gravedad de los segundos. Intentar levantarse de la silla se sentía como intentar salir de un pozo de melaza oscura. Cada fibra muscular protestaba, y la mente ofrecía argumentos deliciosamente lógicos para posponer la acción. Mañana será mejor, la luz es demasiado dura ahora, espera a que el sol baje, es mejor descansar, no has dormido bien en días, ¿verdad? Y la trampa no era la voz de doña Elvira, que apenas se escuchaba en los pasillos secos, sino tu propia voz interna, susurrando el permiso para fallar. Ella, la dueña de la pensión, era solo el catalizador, la guardiana silenciosa de un ciclo. Ella era la que mantenía el polvo sobre el espejo, asegurando que nadie se viera realmente a sí mismo, solo una sombra borrosa, cada vez más integrada en el color de la pared. Don Ezequiel, con la boca seca como pergamino viejo, hizo un intento desesperado por aferrarse a un recuerdo concreto, uno que le diera la fuerza suficiente para dar un paso hacia el vestíbulo. Pensó en su esposa, en el sabor del mole que ella preparaba. Era un sabor fuerte, vibrante, lleno de vida, pero la casa era como un filtro silencioso. A medida que intentaba evocarlo, el sabor se volvía dulce, luego plano, y finalmente se desvanecía en el sabor genérico del polvo. La casa estaba absorbiendo la intensidad de su memoria, dejándola solo como una silueta vacía. Y entonces sucedió el clímax silencioso, el momento que definía por qué nadie volvía. No es que olvidaran el camino, es que olvidaban por qué querían volver. Don Ezequiel sintió una oleada de calma. Una calma que no era paz, sino resignación absoluta. Un entumecimiento que llegaba hasta los huesos. Abrió los ojos y observó a su alrededor. Los otros huéspedes, los que solo se movían para ir al comedor o al baño, estaban sentados exactamente igual, inmóviles. Parecían estatuas cubiertas de una capa sutil de tiempo. Pero si te fijabas bien, si dejabas que la vista se adaptara a la penumbra constante del pasillo, notabas algo más. No eran solo viejos muebles. Había un patrón en las manchas de humedad del papel tapiz, una textura que se repetía de forma extraña en el respaldo de un sillón. Era como si la materia inerte se hubiera formado a partir de los restos de algo que alguna vez fue orgánico. Aquí viene lo que te pedí que escucharas con atención. Si estás solo en tu habitación y la luz parpadea un poco, detente, porque la pensión de Guanajuato, esa estructura de adobe y madera, no era un lugar donde la gente se quedaba a dormir. Era un ecosistema parasitario. Don Ezequiel se dio cuenta de que la casa estaba viva, pero no de la forma en que un árbol está vivo. Estaba viva por sustracción. Se alimentaba de la energía psíquica, de la promesa del futuro que cada huésped traía consigo. Cada risa que ya no se ríe, cada viaje que ya no se realiza, cada carta que ya no se escribe. Esa voluntad se descomponía y pasaba a formar parte de la estructura. Los huéspedes olvidados no estaban muertos en el sótano, como se pensaría en una historia vulgar. Estaban vivos, pero distribuidos. Su esencia era el vaho que hacía pesado el aire, la oscuridad persistente en las esquinas, el crujido lento de las vigas que sonaba como un suspiro contenido durante décadas. El hombre de Aguascalientes extendió una mano temblorosa y tocó el cojín de su sillón. No era tela normal. Se sentía denso, como si estuviera relleno de arena fina y muy compactada, y al retirarla notó un leve brillo.
Era el brillo opaco de la desesperanza petrificada. Sintió un escalofrío que no era de frío, sino de reconocimiento. Las almas no se pierden aquí, pensó. Simplemente se convierten en arquitectura. La verdad se le presentó no como un grito, sino como una manta pesada y tibia que lo invitaba a dormir. Entendió que su lucha era inútil, porque la casa ya había ganado miles de veces. La pensión era eterna, porque no solo absorbía a las personas, sino que absorbía el tiempo que les quedaba. Era una paradoja macabra. Al no irse, los huéspedes regalaban su futuro al presente perpetuo y estancado de la casona. Doña Elvira apareció entonces en el umbral, sin hacer ruido, sin emitir juicio. Su rostro, siempre esa máscara de cansancio y deber cumplido, se suavizó por primera vez, aunque no en una sonrisa, sino en una especie de piedad agotada. ¿Va a tomar su chocolate, don Ezequiel? Está fresco. Y en esa simple pregunta, en la frescura de la bebida en una tarde que parecía no avanzar, estaba la última tentación, el último ofrecimiento de comodidad a cambio de la identidad. Él quería gritar: «¡No soy don Ezequiel! Soy un hombre que tiene que tomar un tren a las 2 de la tarde y volver con su familia». Pero el nombre de su esposa se había vuelto tan lejano, tan trivial, como el nombre de una calle olvidada. La rabia, el motor de la huida, se disolvió en una aceptación abrumadora y dulce. ¿Por qué luchar? La lucha es agotadora. El mundo exterior era ruidoso, exigente, lleno de dolor y movimiento. Aquí solo había silencio, inmovilidad y la promesa de no tener que desear nada nunca más. Esta es la forma más insidiosa de terror, si me estás escuchando. No el grito ni la sangre, sino la lenta, suave erosión de lo que te hace querer seguir existiendo. Para el resto de nosotros que observamos, es importante no solo escuchar el final, sino también dejar una marca de que estuvimos aquí. Si esta sensación de peso, de estar atrapado en un momento que no avanza, te es familiar, te pido que te quedes hasta el final. Haz el pacto silencioso de que no olvidarás. Y si esta opresión te parece real, si sientes la necesidad de compartir esta historia con alguien que no debería estar solo, hazlo ahora. Suscríbete a este canal para que al menos en la oscuridad de la noche sepamos que no somos los únicos testigos de estos olvidos. El hombre de Aguascalientes se hundió un poco más en el sillón. El cojín lo recibió con un confort casi maternal. Sus párpados se sintieron pesados, tan pesados como el aire. «Sí, doña Elvira», murmuró, y la voz le salió gastada como el roce de 2 piezas de cuero viejo. «Traiga el chocolate, y por favor, olvide mencionarme la hora del tren». En ese instante dejó de ser don Ezequiel, el viajero, el esposo. Se convirtió en un elemento más del mobiliario. Su potencial, su futuro, su deseo de moverse, se vertió en las paredes, solidificando el silencio de la pensión. Lo que siguió fue el cese de toda resistencia. Visto desde fuera, solo se quedó dormido. Visto desde dentro, se disolvió. Su silueta permaneció, pero la luz que lo habitaba se había extinguido, convertida en un tenue resplandor que alimentaba la bombilla amarillenta del pasillo. Al día siguiente, un nuevo huésped llegó. Un joven escritor con muchas ideas y cuadernos nuevos. Se registró y subió a su habitación. Al pasar por la sala, vio a un hombre mayor, vestido decentemente, sentado inmóvil en un sillón, con una taza vacía a su lado. El joven notó algo peculiar en el sillón. Parecía particularmente cómodo y cálido, más que el resto de los muebles. Se detuvo y, en un acto de cortesía, le preguntó al hombre si se encontraba bien. El hombre no respondió. Solo había una leve capa de polvo que comenzaba a asentarse sobre la solapa de su saco, una capa tan sutil que parecía parte del tejido mismo. El escritor, encogiéndose de hombros, continuó su camino. La gente aquí es muy quieta, pensó. Parece que la vida transcurre más lenta.
quizá me ayude a concentrarme. Y sin darse cuenta, se estaba instalando no solo en una habitación, sino en el destino. Doña Elvira, abajo, limpiaba metódicamente la taza de chocolate de don Ezequiel. No había tristeza, solo la rutina de mantener la casa alimentada y en silencio. Sabía que el joven escritor tenía un futuro muy brillante, lleno de palabras y viajes. Y la pensión, por supuesto, tenía muchísima hambre. El horror de la pensión de Guanajuato no terminó en 1934. Termina cuando alguien más, saturado del ruido del mundo, busca un lugar de calma y encuentra un silencio que promete demasiado. Ese silencio que no te juzga, que solo te pide una cosa a cambio de la inmovilidad eterna, tu voluntad. Y si has sentido esta frialdad, esta certeza de que algo te está esperando en el reposo, por favor, escríbelo en los comentarios, solo una palabra: escuché o no estoy solo. Necesitamos romper la atmósfera. Ahora, si estás mirando esto en la noche, con tu casa en silencio, y de pronto notas que el sillón en el que estás sentado es un poco más suave de lo que recordabas, un poco más cálido, no te muevas, no intentes levantarte, y por favor, mira el reloj. Asegúrate de que los segundos siguen avanzando a la velocidad correcta. Porque a veces la casa solo necesita un pequeño momento de tu distracción, un pequeño olvido, para empezar a convertirte en la próxima mancha de humedad de la pared. Si sientes una calma excesiva, un deseo de cerrar los ojos y no despertar nunca, recuerda el nombre de tu calle, recuerda el último sabor fuerte que probaste. No permitas que se disuelva, porque el silencio que rodea tu habitación ahora podría no ser el silencio de tu casa, sino el respiro de algo muy viejo, muy paciente, que acaba de asegurarse de que has olvidado por qué tenías que salir mañana. Y ahora que sabes la verdad de por qué nadie volvía, estás seguro de que tú has salido de ahí.